Buenos días a todos. Inicialmente quería comentarles que es un profundo orgullo y un profundo honor poder moderar este conversatorio, dado que con los actores que están aquí presentes, con los que van a participar posteriormente, compartimos algo muy profundo que es el sentimiento Utu. Así que les auguramos que disfruten de los comentarios, las anécdotas, la historia, los aportes académicos que nos van a hacer nuestros inspectores técnicos y los docentes y los estudiantes que nos van a compartir lo que es pertenecer, lo que es ser parte de UTU. Voy a comenzar con Guadalupe. Tengo una pregunta para hacerte que tiene que ver, una pregunta que nos va a situar en este conversatorio. ¿Por qué se introduce STEAM desde la propia inspección? ¿No? ¿Qué es lo que lleva a que STEAM surja en UTU desde la propia inspección en el contexto actual? Bueno, primero que nada, buenos días para todos y todas. Un placer para nosotros, desde la Inspección Técnica de Gestión Académica, compartir este espacio, felicitar a CEIBAL por la iniciativa, por este primer congreso STEAM y por permitirnos participar como equipo de inspección para contarles, como decía Lili y pregunta el por qué, introducimos, ¿verdad? Traemos a las aulas, a nuestros planes, a nuestros programas, la metodología STEAM. Difícil poder sintetizar todas las acciones y todos los intercambios que se han dado dentro de la inspección para que, bueno, en el 2020, y ahí retrotraigo en el tiempo, el cuerpo de inspectores, siempre pensando en la mejora continua de las prácticas docentes y de cómo mejorar esos aprendizajes y el proceso, ¿verdad? Enseñanza, aprendizaje y evaluación en lo que hace a nuestros cursos en UTU. Hay un desafío constante que entendemos siempre está presente y especialmente por parte de los docentes, ¿sí? De cómo estar ayornados, de cómo siempre esas prácticas deban ser innovadoras, pensando en esas tecnologías, en educación media básica de iniciación y pensando en una proyección del propio estudiante, en una elección propia, en una orientación hacia una tecnología aplicada. Y bueno, es allí entonces que surge que la metodología STEM, y nosotros hemos decidido no solo STEM, sino STEAM, agregarle, falta aquí la inspectora de dibujo, el arte, el diseño, ¿sí? Como también una disciplina importante, ¿sí? A incorporar en ese conjunto de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática para trabajar en forma conjunta. Nuestros planes y nuestros programas de educación media básica, superior y terciaria inclusive, manejan aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, innovación, creatividad, ¿sí? Concreción de un problema concreto para lograr la solución y la creación de un producto. Bueno, todo eso entendimos que la metodología STEM, ¿sí? Abre como metodología activa, ¿sí? Potenciando cómo nuclear esos campos, esas metodologías disciplinarias, ¿sí? Que pueden ser independientes, pero que necesitan nuclearse para que el estudiante en ese proyecto, ¿verdad?, pueda realmente generar un campo multidisciplinario, un campo integrador, ¿sí?, en esa práctica de abordaje, principalmente en el taller, donde todo esté presente, ¿sí?, y que le permita a su vez un trabajo colaborativo, un trabajo creador, innovador, ¿sí?, que recree que de alguna manera ese escenario
de aprendizaje sea un escenario lo más acercado luego a la vida en concreto, que es el desafío que ellos están enfrentando y que nosotros como docentes enfrentamos de cómo lograrlo. Y bueno, y en eso es porque la metodología STEM entendimos que debía de incorporarse. El desafío para nosotros fue cómo. ¿Cómo entonces nosotros, desde el cuerpo de inspectores, ¿sí?, hacemos llegar a los docentes esta metodología como, bueno, un paso más en ese avance innovador constante de nuestros docentes en el aula? Es así que comenzamos en el 2020 y en el 2021 con una planificación ya como línea de acción de la propia inspección, una línea estratégica, mediado después por la pandemia, ¿sí?, y creamos portafolios de desarrollo profesional docente dentro de lo que es CREA y los cursos de CREA para estar más cerca de esos docentes, ¿sí?, para que se visualice también la interdisciplinaridad, no solo como planteo de la metodología hacia los docentes, sino también a la integración de lo que nosotros somos como cuerpo inspectivo. Y es así que implicó también, ¿sí?, una creación de nuestra forma de actuación, ¿sí?, de cómo nosotros nos vemos y compartimos las experiencias, y generamos un organigrama circular funcional con esa tecnología de iniciación, con las ciencias y la matemática, ¿sí?, con un bloque bien marcado de humanidades, arte y diseño, con un bloque de ciencias sociales y con un bloque fuerte en lo que son las tecnologías aplicadas. Porque hoy ese estudiante que está en nuestras aulas en educación media básica se va a proyectar, ¿sí?, a una orientación que va a seleccionar y debe estar preparado, ¿sí?, para comenzar justamente con lo que vocacionalmente le llama, ¿sí?, en esa progresión de sus aprendizajes. Lo que nos permitió es justamente poder hacer ver que esa interdisciplinaridad es posible, ¿sí?, y luego, bueno, un centro educativo en concreto nos va a contar la experiencia de cómo lo vivió. Hoy tenemos evaluaciones muy positivas en relación a la aplicación. La hemos extendido porque consideramos que es posible a los centros María Espínola, y el año pasado, ante el desafío de un nuevo plan o reformulación del plan de formación profesional básica, consideramos que era necesario introducirla dentro del plan, ¿sí?, y así se está trabajando, sensibilizando y trabajando con los docentes, y hoy esos docentes tienen el desafío de por primera vez en un plan encontrarse con esta metodología integrada como parte del mismo. Consideramos que tenemos que seguir trabajando en ella, que tenemos que seguir fortaleciendo, que los docentes se encuentran en condiciones de poder trabajar en forma interdisciplinaria, que todas las asignaturas como campos disciplinares independientes encuentran un punto justamente de ese encuentro que es en el proyecto de los chicos, en su interés, que abre la posibilidad de tal, y que hay actividades, disciplinas, ¿sí?, que son transversales, como es justamente la lengua, la comunicación, la expresión, y las materias típicamente humanistas, como la filosofía, por ejemplo, que nos lleva a indagar y a preguntar y a saber preguntar, y cómo, ¿sí?, es la pregunta pertinente para poder seguir avanzando en esa construcción de lo que implica para el estudiante la concreción del proyecto. Bueno, eso de alguna manera fue lo que nos motivó, y las líneas de acciones que están pensadas quizás para en un 2023 poder, ¿por qué no proyectarlo hacia la educación media superior, quizás a los bachilleratos profesionales, ¿sí?, de la metodología STEM desde la transversalidad, la multidisciplinaridad y el trabajo conjunto? Eso es lo que hemos estado trabajando muy sintéticamente. Me gustaría agradecerle a los docentes que se han plegado a esta iniciativa, a los estudiantes, en definitiva, que son quienes en las aulas, bueno, concretan, ¿verdad? Y seguir trabajando en esta línea muy integrada, la inspección con el cuerpo docente, es absolutamente fundamental para nosotros.
a veces el tiempo es tirano, y bueno, no podemos lograr lo que en tiempo real quisiéramos, pero estamos allí para acompañar, para implementar y bueno, para seguir fortaleciendo en definitiva los aprendizajes, y apostamos a esta metodología, ¿sí?, como una metodología que nos va a permitir poder brindar con mayor calidad, ¿sí?, y con mayor eficiencia y pertenencia a lo que es al centro educativo, al contexto del centro educativo y a los intereses, en definitiva, del estudiante, sin dejar, obviamente, los objetivos de los planes, de los programas y de todo el sistema de evaluación, que también habría que abrir todo otro capítulo, ¿verdad?, de cómo la metodología STEAM ayuda justamente a una evaluación de carácter formativa, permitiendo la retroalimentación al estudiante y al docente en diálogo constante. Bueno, así que no sé si pudimos responder sí, la pregunta. Claramente es un gran desafío, en el que se ha embarcado toda la institución y bueno, gracias por comentarnos, bueno, cómo es que el cuerpo inspectivo, desde la inspección, han liderado este proceso, que en estos últimos 2 años este proceso se ha llamado STEAM. STEAM es una de las metodologías activas que promueve la construcción de los aprendizajes desde la integralidad del conocimiento. STEAM tiene un fuerte componente en trabajo en proyectos, y de trabajo en proyectos no podemos hablar de los últimos 2 años en UTU, sino que hay una gran trayectoria y una larga data que, bueno, que da cuenta de este trabajo en años anteriores. Y por eso es que ahora le voy a preguntar a Javier. Javier es como inspector de tecnología. Quería consultarte, bueno, ¿cómo se ha desarrollado el aprendizaje basado en proyectos? ¿Cómo llegan los proyectos en tecnología, pero específicamente en la enseñanza media básica? Bueno, acá un poco pusimos un texto ahí en la cual Figari ya en 1950 ya pensaba en el saber hacer. A partir de ahí, en el año 87 se crea la asignatura tecnología, tanto en ciclo básico como en secundaria, pero el gran cambio se fue hecho en el año 93. Allí se produjo un trabajo en la cual se exportó, no sé si se exportó o se trajo todo lo que es la metodología de proyecto desde España, en la cual se trabajaron también parte de material didáctico y ahí se formaron a los docentes. Ahí se empezó a trabajar en lo que es tecnología. Después fue evolucionando eso y bueno, hasta el día de hoy que hemos trabajado. Lo importante acá es que esa metodología, que la tenemos ahí atrás, que lo tenemos en un planteamiento en 5 fases, planteamiento de identificación de problema, búsqueda de información y experimentación. Después tenemos lo que es el diseño, planificación y construcción, y la memoria técnica, y por último la evaluación. Ahí nosotros tenemos 5 fases en la cual vamos trabajando. ¿Qué es lo que se hizo en el transcurso o se trabajó con los compañeros en STEAM? Se tomó como eje, ya que nosotros estamos en un ciclo básico tecnológico, se tomó como eje el proyecto en la cual se aplicó esta metodología, en la cual a medida que iban trabajando los alumnos, se iba incluyendo los contenidos que iban elaborando. Eso es lo que se fue la primera introducción. Y bueno, por supuesto, estamos en UTU, el ciclo básico tecnológico es el centro, y bueno, en eso fuimos evolucionando. Mucho trabajo en conjunto con las inspecciones, de intercambio, y muchas discusiones tuvimos, porque teníamos puntos de vista, muchas discusiones, muchos intercambios y mucho ponernos de acuerdo en un montón de cosas para después llevarlo a territorio, porque lo que nosotros queríamos era llevarlo al territorio. ¿Cómo lo aplican los docentes en territorio?
que eso era la preocupación que nosotros teníamos. Bien. En nuestro país, en nuestro contexto y en el contexto de UTU, que es pionero en el desarrollo del trabajo en proyectos, el centro STEAM es justamente tecnología. En otros contextos internacionales el foco STEAM está puesto en matemática. Y te voy a ampliar un poquito la pregunta. ¿Cuál te parece que es la importancia, ¿no?, de que en UTU el centro sea la tecnología, el centro STEAM sea la tecnología para el trabajo en proyectos? La tecnología, si nosotros lo tomamos, teníamos que ir al concepto de tecnología. ¿Qué es lo que es para UTU tecnología? Para UTU tecnología es el proceso creativo que las docentes o los alumnos o las personas tienen para construir un objeto que luego va a cubrir o a suplir una necesidad, ¿tá?, del ser humano. Eso es la base de tener en cuenta qué es lo que es tecnología para UTU. O sea que hay un proceso en el cual también nosotros incluimos la técnica, ¿tá? No solo incluimos lo teórico, sino que tenemos lo práctico, porque hay una construcción de un objeto tecnológico. Eso es lo que nosotros... Lo que lo caracteriza. Lo que nos caracteriza, ¿tá? Porque este modelo que se trajo de España se sigue en la actualidad, y cuando se comenzó, volviendo al año 87, se comenzó con un modelo en la cual era de un análisis de un objeto. Entonces ahí es la diferencia, la gran diferencia que nosotros tenemos, por lo menos en lo que es el ciclo básico tecnológico. Perfecto. Bien, muchas gracias, Javier, porque nos da una perspectiva, no solo una perspectiva histórica del proceso que ha llevado a cabo la institución, sino que, bueno, nos enmarca en cuál es el foco, en este caso STEAM, para la Dirección General Técnico Profesional, que es, bueno, la tecnología como centro y como foco, y el resto de las disciplinas aportando justamente a este núcleo vertebrador. Tú nos diste la mirada de ciclo básico, y ahora le voy a preguntar a Karina Marquicio, la inspectora de química, porque una de las características de nuestros bachilleratos tecnológicos y toda la enseñanza media superior es este instrumento integrador que son los proyectos, en el cual confluyen y el cual sirve justamente como elemento de síntesis altamente formativo para nuestros estudiantes y en su egreso por las habilidades que genera. Entonces también quería preguntarte cómo se ha desarrollado el aprendizaje basado en proyectos en la enseñanza media superior. Bueno, buenos días a todos. Sí, nosotros tenemos una larga historia en esto de trabajar con metodologías en proyectos. Siempre se dice que uno tiene que conocer su historia para ir aprendiendo de ella y mejorarla, ¿no? Entonces, esto comenzó todo allá por el año 1997, o sea, muchos años atrás, cuando se crearon en UTU los bachilleratos tecnológicos, formaciones de 3 años que habilitaban al campo laboral y a formaciones terciarias. Entonces, en ese momento, cada una de nuestras formaciones tiene un perfil de egreso y competencias específicas que hacen a ese perfil de egreso. Entonces, espontáneamente surge en las salas docentes, en los centros escolares, la necesidad de que el chico, al culminar toda su formación, demuestre realmente todo lo que ha aprendido y que sea capaz de resolver una situación nueva que se le plantea, porque eso, en resumidas cuentas, es lo que va a tener que hacer luego en su campo laboral o en sus formaciones terciarias, sea cual sea la que seleccione, sea cual sea su trayectoria posterior. Entonces, se empezó a trabajar. En ese momento no había mucha bibliografía sobre este tipo de metodologías, estaban recién comenzando, pero entre todos pudimos seguir trabajando esto, salir adelante, y después era una instancia más de evaluación que se tenía,
que los docentes de todo el curso, no solamente de las instancias específicas, de perfil específico de la formación, sino todos participaban. Era una instancia más de evaluación, era una forma de evaluar el desempeño de esos alumnos. En el año 2004, entonces, hubo una gran transformación curricular en UTU y aparecen dos modalidades, la educación media tecnológica, que suple al bachillerato de 3 años, que le da el título de bachiller tecnológico y auxiliar técnico en la especialidad en el campo laboral, o sea, es una doble titulación. Y por otro lado, educación media profesional de 2 años, más enfocada al área productiva, que también tiene un perfil netamente laboral, ¿no? Insertarlo en el campo laboral. Y bueno, y cuando surgen estas dos modalidades es que se establece un nuevo reglamento de evaluación y pasaje de grado, y ahí los proyectos pasan a ser obligatorios. Ya no era aquello de que, bueno, sí, vamos a plantearles a los chicos un proyecto de egreso. Ahora los proyectos de egreso pasan a ser obligatorios. Quiere decir que el alumno de UTU, al egresar, el egresado, para poder egresar tiene que presentar, tiene que defender, tiene que fundamentar, tiene que explicar, tiene que desarrollar un proyecto. Hace muchos años, o sea, hay una larga experiencia, se ha ido mejorando, se ha ido fortaleciendo, pero en sí empezó y sigue para fortalecer, para desarrollar, para fortalecer esas competencias de egreso de ese perfil, del perfil específico. En algunas áreas, porque tenemos mucha diversidad de áreas, ¿no?, de formación, en algunas áreas son más tipo como el proyecto de ciclo básico, que terminan con un producto, el proyecto de tecnología, que termina con un producto final. O sea, en el área de gastronomía, agrarios, mecánica, electricidad, construcción, carpintería, terminan con un proyecto, con un producto final. Después hay otros proyectos que son más de perfil analítico, que tienen que ver con las ciencias experimentales y las ciencias naturales. Pero sea como sea, son interdisciplinarios, participan todos los docentes del alumno, del curso, porque cada docente en su calificación final tiene que asimilar la nota del proyecto según la incidencia, el porcentaje de incidencia que el docente considere pertinente, ¿no? Entonces, en aquel momento, hace, no sé, 25 años atrás, 30 años atrás, no tenía un nombre. No lo conocíamos ni por STEAM, ni por ABP, ni por metodología basada en proyectos, ni por metodologías activas centradas en el estudiante. Era una forma de lograr que nuestros egresados supieran hacer y supieran saber lo que se hace, que es muy importante, porque no solamente saber, sino después, enfrentado a una situación nueva, saber resolverla. Tienen que ser autónomos en esa especialidad que ellos seleccionan, bajo supervisión, porque es enseñanza media, pero tienen que tener la capacidad, las competencias para desarrollarse en forma autónoma, tanto en el campo laboral como para seguir sus estudios terciarios. Y bueno, esa es nuestra historia. Yo soy defensora de la metodología por proyectos desde que empecé en el año 97, que en el bachillerato de química, ahí ya empezamos a trabajar en ese tipo de metodologías. Y bueno, y obviamente todos sabemos lo exitosas que son, ¿no? Bien. Bueno, gracias Karina. Es sumamente importante lo que nos acabas de compartir, porque da cuenta de que si bien hoy estamos hablando de STEAM, como tú dijiste, como si bien estamos hablando del aprendizaje basado en proyectos, destacamos y resaltamos y reafirmamos la necesidad del estudiante como centro, ¿no?, de nuestro trabajo, con los aprendizajes el estudiante y sus aprendizajes como centro de nuestra atención. UTU tiene una larga trayectoria, ¿no?, en el reconocimiento de la importancia de estas metodologías, y hoy estamos experimentando con esta agrupación
de disciplinas que hoy se llama STEAM, pero es importante que nosotros como docentes, como actores de UTU, reconozcamos que hemos transitado un camino, hemos transitado un proceso que nos ha llevado a estar hoy, ¿no?, con este acervo cultural, con esto que estamos compartiendo, que tiene que ver de los haceres de los docentes, de los haceres de los estudiantes y fundamentalmente del impacto que ha tenido, ¿no?, porque esta historia es una construcción que desembarca en STEAM. Es impresionante, ¿no? Porque uno los ve comenzar en primer año de bachillerato de educación profesional y cuando los ve luego de 3 años, porque tampoco es toda una vida, 3 años, defender su proyecto, el orgullo que tienen de defender su proyecto, en presentarlo, en fundamentarlo, es cómo crecen ellos durante toda esa trayectoria. Es realmente un estudiante que se apropia del conocimiento. Se apropian exacto. Y eso ustedes lo van a ver ahora cuando los chicos en primera persona. Vean el orgullo que ellos sienten de presentar su trabajo, ¿no? Y el docente, obviamente, ¿no? Y el orgullo nuestro de escucharlos. Exacto, porque el docente está atrás de todo eso. Bien. Bueno, gracias, Karina. Vamos a concentrarnos entonces ahora en los últimos 2 años en STEAM y los voy a invitar al inspector de física Nelson Bonancea, a la inspectora de idioma español, el licenciado Esteban, y el inspector Gonzalo Pastor, de informática, y que nos relaten específicamente cómo fue esta integración del STEAM y en el proyecto de tecnología de ciclo básico. ¿Cómo es este proceso que relataba Guadalupe hace un rato del ingreso de las inspecciones, del grupo de inspectores técnicos a la incorporación de esta metodología? Bueno, antes que nada, explicar un poco que STEAM como metodología, bien lo decía hoy Guadalupe, el tema está dentro de lo que es el ABP, ¿no?, el aprendizaje basado en proyecto. Como bien decía Karina, en UTU no es nuevo, esto no es nuevo. Lo que sí es, esta metodología que nosotros ahora estamos implementando, lo implementamos en el 2020, empezamos a planificar en el 2020 y luego en el 2021 lo empezamos a aplicar en 3 escuelas. Cuando fuimos a territorio encontramos justamente algunos desafíos. Ahí en territorio empezamos a encontrar algunos desafíos. Uno de los desafíos es desafíos lindos, ¿no?, porque son desafíos movilizadores. Justamente qué es esto mismo, esta metodología y qué es lo que vamos a hacer en territorio. Lo decía Edgar Morin justamente, esto de lo complejo lo que está tejido junto. Y sin duda que esto es complejo. Y es complejo y es movilizador y bienvenido sea. Y eso ha logrado, en mayor o menor medida, empezar a avanzar, como lo decía Javier hoy, empezar a avanzar en 3 escuelas piloto y luego pasar a 16 escuelas. Ahora vamos a pasar a explicar un poco eso, que en estos momentos ya estamos trabajando en 16 escuelas de todo el país. ¿Sí? Pero en territorio, es como ustedes saben que ser inspector es un justo equilibrio entre lo que es la fiscalización y lo que es el acompañamiento. La parte más linda es el acompañamiento. Entonces, en territorio, cuando vamos a acompañar, sin duda que es donde nosotros nos sentimos más gratificados. Alicia. Bien. Buenos días. En esta historia de cómo fuimos empezando a trabajar en STEAM, lo que debemos mencionar es que, bueno, en principio nos aproximamos a la propuesta en el 2020 y en el 2021 empezamos a tener contacto directo con los centros educativos que participaron de la primera etapa, ¿sí?, que justamente tenemos uno de los equipos acá presentes, otros fueron los compañeros de la Escuela Superior de Florida y otros de la Escuela de Juan Lacase. En ese proceso, en el 2021, la primera parte del año fue etapa de pandemia. Esto significa que fue doble desafío, ¿verdad?, donde estuvimos todo el tiempo en contacto con los docentes en forma virtual, planificando algo para cuando efectivamente pudiéramos estar frente a los estudiantes, con los estudiantes. En este sentido, nosotros planificamos pensando en los pasos que planteó recién el profesor Tunín, pensando en el orden y en las fases que se iba a llevar adelante este proceso, pero la verdad es que el momento en que ocurrió
era incierto, porque nosotros, los docentes, iban a encontrar en forma presencial con los estudiantes y habría que ver si en verdad veníamos bien encaminados desde ese lugar. Ha sido como un desafío esto de trabajar desde la virtualidad y sin lugar a dudas los resultados fueron más que satisfactorios en cualquiera de los 3 centros. Cualquiera de los equipos que trabajaron en él trabajaron de forma integrada. Pensamos en la centralidad del estudiante, una frase que nosotros ahora venimos trabajando fuertemente, pero que en realidad es el objetivo de todos los docentes, pensar que lo más importante es el estudiante, que tiene que sentirse comprometido con la propuesta, que los proyectos surgen de los estudiantes, que los estudiantes son los que tienen ideas, ganas, necesidades y que son ellos los que detectan efectivamente qué cosas se pueden llevar adelante en el territorio y que los docentes somos guías, somos acompañantes y somos orientadores, obviamente. Ni que hablar de los inspectores, en otro nivel acompañando a los docentes, sosteniendo sus propuestas. Y bueno, ese fue como el proceso, trabajando en un proceso que si quieren lo comento y no sé si... Bueno, en un primer encuentro con equipos de dirección, conversando acerca de la metodología en realidad. Luego, en reuniones con los profesores de los grupos, sabemos que todos los profesores de todas las asignaturas pueden formar parte del proyecto, de eso estamos segurísimos, no tenemos ninguna duda, no hay ninguna asignatura que pueda quedar fuera del proyecto porque todos, hay un aporte de cada una de ellas en el proyecto. Luego, trabajando los docentes con los estudiantes en el hacer. Como decía hoy el compañero, en el caso de la UTU siempre hay un objeto, o sea, se llega a algo visual, algo visible, concreto y puntual que puede ser visto, digamos, por los demás. Es un objeto visual, concretamente, lo que se realiza y por eso es que formamos parte de este equipo. Se incorporó la A que mencionábamos hoy, que tiene que ver con el arte, porque en la creación de ese objeto está el arte, y está idioma español, que no está en la sigla, pero que al ser transversal está presente en todo ese proceso y en la creación lingüística del objeto y también de las distintas fases de entender y de comprender el proceso que se lleva adelante. No podemos pensar ningún proyecto, no podemos pensar nuestra vida sin la lengua mediadora de todas nuestras ideas. Así que creo que está implícita la necesidad de la lengua como parte de cada una de las acciones, especialmente cuando construimos conocimiento. Sí, por eso no me siento como que no formo parte de la sigla, ¿vieron? Porque podía tener ese problemita, ¿no? Y yo no estoy ahí, pero yo quiero defender el espacio del lenguaje como transversal y fundamental para cualquier actividad que realizamos las personas. STEAM se construye en cada territorio. Vamos a poner una propuesta para que STEAM Uruguay tenga la sigla que tenga en cuenta específicamente y especialmente la lengua. Gonzalo. Sí, yo lo que quería agregar es el rol que cumple la informática dentro del proyecto, que es un rol doble, es una parte que es instrumental, donde la informática se usa como herramienta para trabajar con las demás. Yo que sé, en la parte de documentación, para la redacción de la documentación, para los croquis, para la búsqueda de información, entonces trabaja como materia instrumental de todas las demás y ahí se construye particularmente la parte de documentación y formalización del proyecto. Pero también tiene una parte técnica que es la que se encarga de solucionar problemas técnicos, particularmente problemas robóticos, que son los que generalmente se utilizan, o placas programables, o elementos de programación que necesiten. Entonces tenemos dos informáticas y están colocadas dentro de la currícula en distintos lugares. Una que es curricular, digamos obligatoria, que es esa instrumental, y la otra que es optativa y que nos permite llevar adelante, concretar esas ideas. Una de las características de los proyectos de STEM es que hay que hacer un producto tecnológico y ahí es donde intervienen los docentes en el toque final en coordinación con todas las demás asignaturas, ¿no? Simplemente eso. Gracias. Bueno, gracias a todos. La verdad que ha sido un placer volver a dialogar con cada uno de ustedes.
Invitamos al escenario a la directora Cristina Lesué, a los docentes Nidia Igarza y Serrana Altamiranda de la Escuela Técnica de Trinidad, que junto con sus estudiantes compartirán su experiencia.